Saludos, bienvenidos a este tiempo de radio que tiene como protagonista a las emociones del ser humano. Hola, mi nombre es Lucía Carvajosa y les invito a todos los que nos acompañan en estos minutos en los que trataremos de conocer los secretos de personas que han logrado superar adversidades y a base de esfuerzo y esperanza rehacer sus caminos y disfrutar del regalo de la maravillosa vida. Aquí comenzamos a corazón abierto. Buenos días, amigos guerreros. En otra charla más en nuestro podcast de A Corazón Abierto. Como digo siempre, gracias a los que me seguís, gracias de verdad de corazón, a los nuevos seguidores también. Y ojalá que esto cada vez llegue a más voces porque yo creo que hoy en día es necesario reivindicar y también ayudar a los demás porque parece que se está perdiendo muchas veces los valores humanos, ¿no? Por las últimas noticias a los que todos hemos podido asistir. No doy crédito con algunas cosas, la verdad. Perdonad que me ha saltado una notificación, disculpar. Bueno, dicho esto, comentaros que daros un abrazo también a las damnificados y las víctimas de Valencia, de la Dana, por supuesto que sí, no nos olvidamos de ellos. También un abrazo muy fuerte también a las víctimas de los incendios que han asolado España este verano. Nos hemos quedado todos atónitos con las múltiples explicaciones de los políticos y, como siempre, claro, ¿para qué van a cambiar? Y luego también, pues, dar un abrazo muy fuerte también a los canarios, que yo creo que todavía siguen esperando muchos de ellos ayudas y explicaciones a todo aquello que ocurrió. Pero bueno, vamos sumando. Yo voy sumando en el podcast, porque como yo aquí hago lo que me da la gana, hasta que un día me lo cierren, pues yo voy a seguir reivindicando todo lo que pueda y más para ayudar a las personas con total humildad, los ciudadanos de a pie. Y mientras tanto, pues continuamos hablando pues de las emociones también, que me gusta muchas veces en mi podcast meter bueno, pues contenidos de este tipo que también nos ayuda a aliviarnos un poco el sufrimiento y las penas que se nos muestra cada día. Pero también hay una parte alegre, ¿eh? Hoy tenemos a un guerrero nuevo que me encantaría que lo conocierais. Lo he cogido así un poco en plan que no tenía casi tiempo, pero bueno, nos hace el favor de dedicarnos pues este tiempo aquí en A Corazón Abierto. Él se llama José Antonio Espeso Bustillo, para todos los amigos José Antonio. Él es un especialista, aunque ahora nos contará el gran giro que dio su vida en Shiatsu y en meditación. Hoy en día vamos tan rápido que ni siquiera muchos nos preguntamos qué es eso del shiatsu y qué es eso de la meditación, para qué sirve, si sirve para el cuerpo o si tiene algo que ver con las emociones. Buenos días, José Antonio, gracias por participar en A Corazón Abierto. Hola, buenos días, encantado de estar contigo. Nosotros igual, y agradecerte que nos dediques parte de tu tiempo para hablarnos del shiatsu y la meditación. Bueno, la primera pregunta es, José Antonio, cuéntame un poco tu vida, o sea, decir, ¿qué es lo que eras? ¿Por qué dio ese giro? Porque tú eras ingeniero, ¿no? Cuéntanos un poco a los Sí, amigos. sí, te cuento un poquito, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicación, trabajé 20 años de ello en la industria y llegó mi momento de crisis, ¿no? Tanto personal de mi matrimonio como laboral, y tuve que empezar a buscar recursos, ¿no? Porque ya me fallaban tantas cosas y no encontraba respuestas. Y luego pues empecé a buscar y encontré a un terapeuta en Cataluña que se llama Ricard Montseny, que es como mi segundo padre. Y hice un proceso de 2 años con él, que fue sobre todo un proceso de gestión emocional. Ujú. Se, traba, ¿Qué se es lo que, trabajó qué es luego. lo que te ocurrió para ir a un terapeuta? ¿Qué es lo que te pasaba? Bueno, Además de pues la eso, crisis. que me
encontraba como sin fuerzas y sin recursos para enfrentar estos procesos de cambio, ¿no? Cuando ves que tu matrimonio está roto, ves que ya me habían despedido de la empresa, no sé, me sentía ahí, digo, bueno, lo que me he aprendido hasta este momento no me sirve para enfrentar el resto de situaciones de mi vida, ¿no? Ujú, Y bueno, pues gracias a eso, digamos que cogí fuerzas, cogí sobre todo mucha claridad y bueno, se convirtió en un curso sobre todo de teatro que a mí me costaba mucho, ¿no? Y fue como eso, bajar un poquito a buscar las estructuras donde está nuestro ser, ¿no? ujú, Y bueno, pues a raíz de ahí ya me empecé luego a buscar recursos para también trabajar de manera independiente, ¿no? ujú, Porque aquello, el proceso era con grupo y claro, yo veía que siempre están, por ejemplo, la gestión emocional, que también tenía que saber cómo responder de manera individual, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí, por ejemplo, las meditaciones activas de Osho. ujú, Y cuando las descubrí, pues dije, jo, puedo trabajarlo de esta manera que te digo, de manera individual, sin tener que depender de un terapeuta, sin tener que depender de un grupo de apoyo. Ese doble uso de usar evidentemente un apoyo exterior o poderlo usar de manera individual, me parece que es lo que nos va a dar como un cierto equilibrio y dominio, ¿no? Sobre nuestra vida, ¿no? ujú. Hoy se habla, José Antonio, muchas veces de que tenemos que ser los mayores, o sea, en el potencial, ¿no? O sea, el mejor, tenemos que ser los mejores en esto, tener el ser el número uno, pero también se habla mucho de, bueno, pues de la salud mental. Tú hablas de la gestión emocional. ¿Qué se entiende por gestión emocional? Porque yo no lo entiendo muy bien. ¿Qué gestionas? ¿Las emociones o qué se entiende? Bueno, hay como varias etapas, yo considero, ¿no? Una primera de ellas, primero crear una situación como de fortaleza interior, a nivel energético, para que luego puedas, digamos, digerir bien todas las situaciones de la vida, ¿no? Todas las circunstancias y las emociones que surgen a raíz de ellas, ¿no? Y es como empezar a poner las estructuras sobre esos cimientos, ¿no? Creando esa fortaleza. Y eso, por ejemplo, yo a través de la medicina china, luego cuando trabajé con el shiatsu y el masaje, pues lo vi como mucho más claro, ¿no? Que es pones un poco más la base ahí, creas esa unidad interna y entonces es mucho más sencillo luego metabolizar cada una de las vivencias que vienen o lo que tenemos guardado todavía, ¿no? En nuestro cuerpo somatizado, ¿no? Ujú. O sea que muchas veces, como yo digo siempre, se pasa a lo mejor por un sufrimiento interno, se somatiza, pero como que el cerebro intenta olvidarlo para poder sobrevivir. Realmente, José Sí, Antonio, yo te pregunto que si esa emoción se queda ahí cicatrizada, pero el alma la tiene ahí inscrita, ¿no? O registrada. Y si realmente el sí, cuerpo no la expulsa, a lo mejor en un futuro puede dar lugar a una enfermedad, una posible enfermedad, ¿sí o no? es así, sí, es ¿Por así. qué los médicos son tan Siempre, reacios? ¿Por qué los médicos, José Antonio, son tan reacios? Algunos, no todos, porque yo creo que hoy ya se está empezando a entender un poquito la conexión que hay entre el alma y el cuerpo físico, ¿no? Las emociones. Pero hay mucha cautela o mucha, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero cuando hablamos de las emociones y de esta conexión, la gente es como que rehuye, ¿no? ¿No lo notas tú o cómo lo ves tú? es así. Hay como mucha dicotomía en el sentido de que el mundo emocional, si tú le dices a alguien que tiene problemas emocionales no resueltos, parece como un insulto, ¿no? Y es algo inherente a nuestra vida normal, a cómo nos relacionamos con las circunstancias, ¿no? Intentamos manifestarlo solamente pues desde un plano realmente físico, ¿no? De acción, ¿no? Pero de lo que se mueve luego realmente a nivel de cómo gestionamos esas presiones internas, pues parece como que es un tema todavía tabú, ¿no? No, en el fondo viene de un tema de falta de educación, ¿no? Que nos han centrado en polarizarnos, en saber contener las emociones, de mantener el tipo,
y en pasar a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es que esa contención de la que tú hablas es como que ese punto de debilidad, ¿no? Es decir, no hay que mostrar las emociones, todo va bien, todo va estupendamente y luego resulta que por dentro, pues muchas veces nos encontramos sin una salida, ¿no? ¿Cómo una persona puede detectar, o bien a sí mismo, o bien en una persona para poder ayudar en el cuerpo a través del SIASU? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo intentas ayudar a una persona para que esa gestión emocional o esa emoción salga del cuerpo a través del shiatsu? Bueno, es que hay como dos vías, ¿no? Una es atender el cuerpo, ¿no? Una es atender las señales del cuerpo, o enfermedades o tensiones musculares o miles de cosas que siempre se termina somatizando, ¿no? Y otra es hacer un teatro, ¿no? Otra es ver un poco, hacer una simulación de ver si realmente fluyes o no fluyes, ¿no? Si te permites conectar y expresar o no te lo permites, ¿no? Y es un poco algo que hay que ser completo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para poder discriminar qué plano de actuación es el que está todavía pendiente un poco de atender. José Antonio, explícamelo un poco mejor porque yo, no sé los amigos si lo han entendido, pero yo no me he enterado. Eso de Entiendo. hacer un teatro, ¿qué significa? Porque yo, Sí, sí, cuando no, hablas de esto teatro, es me imagino un zonificar. teatro, pero ¿qué es eso de hacer un teatro? Bueno, es intentar tomar contacto con el ciclo de una experiencia, ¿no? Y desde el comienzo, ¿no? Desde el contacto, desde el dejarte sentir, del reconocer lo que es como propio, del aceptarlo y luego ya, una vez hecho eso, digamos ya expresarlo, luego después Uh -huh. aprender de la situación y terminar de integrarla dentro de ti, ¿no? Te acabo de contar un poquito todas las etapas del ciclo de una Sí, emoción, pero ¿no? ponme, por ejemplo, un ejemplo. Y Imagínate que una persona, pues tú la ves que es un paciente tuyo, ¿no? Pues está sí, mal, tú eres especialista, hemos dicho ahora mismo en SEASU y en meditación, y necesita ujú. ayuda. ¿Cómo comienzas tú con esa persona? Bueno, pues si empiezo a través del masaje, pues le hago un diagnóstico energético, ¿no? El cual me da como un titular, ¿no? Me da como algo prioritario para trabajar sobre ello. Una tensión o un vacío o algo, una debilidad. Y en base a eso suele tener mucho que ver con, a veces, pues, con problemas que tenemos, tanto o que lo manifiesta o a veces están ocultos, ¿no? Que no se da cuenta, ¿no? O sea, que digamos Pero que dentro, perdóname que te interrumpa, José Antonio, sí, dentro, o sea, dentro de ese masaje, digamos que tú vas palpando en el cuerpo los posibles sí, puntos energéticos que esa persona puede tener un dolor, ¿no? Como ya sea un sí. hombro, la espalda, las lumbares, el Ujú. estómago, donde normalmente se van todos los problemas, al estómago, al intestino, que es el segundo cerebro emocional, y ahí es donde tú empiezas ya a detectar, ¿no? Físicamente dónde tiene esa persona el punto energético que no fluye, Sí. ¿no? En el fondo va a ser esto como una especie de auditoría que vamos a hacer. Sí. Sí, no es así, ¿no? Vamos a ir repasando habitación por habitación o cada parte del cuerpo y la gente simplemente a través de ese viaje guiado ya se da cuenta si se ha dejado las luces encendidas, si hay algo descuidado, si está desordenado, lo que sea, y lo pones enseguida en orden. ¿Vale? Uh-huh, Mira, tenía una tensión activada, ahora no la necesito, ¿no? Y la uh-huh. desactivo, ¿no? Por eso es muy común que después de una sesión la gente esté como muy relajada porque, bueno, ha desactivado muchas cosas que veía que no tenía O sentido sea, que de digamos que primero tenerlas. pasas la ITV a la persona. Algo así, sí, primero, ¿no? primero, amigos, hay que pasar con José Antonio la ITV. A ver dónde Sí, hemos dejado las luces encendidas. Vale, y una vez que sí, pasas la ITV y ya hemos localizado o hemos apagado las luces o el intermitente que estaba mal puesto y tal, entonces, ¿qué es lo siguiente que se hace? bueno, todo esto que estamos haciendo en el fondo es para empezar a quitar ruido interno que tenemos, ¿no? Hay muchísimas señales, hay muchas cosas activadas. Esta auditoría o este repaso que hacemos es apagar señales de activación, ¿no? Y eso te permite identificar mejor qué otras cosas hay prioritarias, ¿no? Que estaban ahí, pero claro, cuando hay demasiada información, pues no sabes por dónde empezar, ¿no? Una vez que haces esto, pues entonces, pues lo que te comento, identificas mejor y podemos atenderlo.
de una manera más directa. Más individualizada. Uh-huh. Sí, es una labor muy de escucha, ¿no? Entre el dador y el receptor, ¿no? Y de ver si el estímulo que pones provoca un cambio. Hay veces que enseguida se provoca, hay veces que no, y hay que buscar otro tipo de estrategias, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Cada uno, claro, usamos nuestras energías, nuestras contracturas para defendernos del mundo, para adaptarnos, para tener una cierta estabilidad, pero a veces abusamos demasiado, ¿no? De esos recursos que son útiles puntualmente, pero que si lo usas a todas horas, pues te terminan por agotar. Y este agotamiento es como un síntoma muy general, ¿no? Que tienen la mayor parte de las personas, ¿no? Por ejemplo, se manifiesta mucho en el nivel del estado de la espalda de las personas. Casi todo el mundo le duele la espalda, algo, ¿no? Pues es como nos va a decir que ha habido como un abuso de actividad, ¿no? Y que no hemos dejado de descansar nuestras energías, ¿no? Para que Uh-huh. se recomponga todo mucho mejor, ¿no? Dentro de uno. Sí, bueno, decía aquel que escuchaba yo también, que era un terapeuta, que los dolores de espalda muchas veces vienen por la carga que muchas veces se ha llevado y que no se ha asimilado, ¿no? La carga, o sea, el dolor de espalda, de columna. Es un poco lo que te digo de respetar los ciclos de actividad y de descanso, ¿no? Todo necesita eso, un momento de actividad y de tensión, pero luego también tenemos que aprender a dejar de desactivarlo para pasar a otra función, porque si no lo respetas eso y si abusas de ese mecanismo, al final terminan por desaparecer las señales de cansancio. Y claro, es muy normal a veces que abuses y luego de repente no sé por qué tengo una depresión, ¿no? Pues porque al principio aparecen las señales, dices, bueno, voy a trabajar y ganar dinero y, y abusas y te piensas que las energías son ilimitadas, ¿no? Ujú, Es eso, sobre todo un aprendizaje de aprender dónde están estos límites, ¿no? Y saberlo regular. ujú. O sea que básicamente, o dicholo de otra manera, hay que escuchar el alma, el espíritu. Bueno, el alma, yo soy más cercano un poquito a nuestras energías, ¿no? Un poquito, es algo como muy físico en el fondo, ¿no? Muy electromagnético. Y bueno, pues es una manera también de empezar a ver que somos algo más que el cuerpo, ¿no? Y ver también que a veces que puede haber una conexión con nuestra alma, que tú estás empezando a conectar, a comentar, pero hay que tener como el cuerpo bastante un poco más limpio para poder sentir mejor esa conexión. Claro, porque sí, estoy de acuerdo. Si al cuerpo le empiezas a poner bloqueos, pues es luego más complicado la comunicación con nuestra alma. ¿Cómo lo ves hoy en día en la sociedad? ¿Crees que nos paramos a pensar cómo estamos espiritualmente o hay un crecimiento, hoy en día la gente va teniendo más conciencia de esta gestión emocional para evitar determinadas enfermedades, ya sea con eso que tú hablas de las energías o la meditación, o crees que hoy estamos cada vez peor? Bueno, yo lo que siento es que ahora hay demasiado ruido, hay demasiada información, estamos realmente saturados, ¿no? Y estamos un poco como se decía antes con los boxeadores que están sonados, ¿no? Que no hay como mucha capacidad de interpretar un poco todo esto que está, toda esta información que hay, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con la gestión de la Dana, que tenían tanta información de que ya se estaban desbordando tantos arroyos y tal, y luego no supieron tomar la decisión de avisar a la gente cuanto antes, ¿no? Claro. Pues algo así parece que, o a mí me da la sensación que nos está pasando también, que estamos tan aturdidos de datos, de información, que es muy difícil saber discernir qué cosas son prioritarias, qué espacio hay que dejar para esto, para lo otro, o no emborracharte tanto de información, ¿no? Para eso viene muy bien, por ejemplo, empezar a escenificar lo que hablábamos antes del teatro, pues bueno, apago ahora todas las luces de fuera y medito, ¿no? Y atiendo las luces de dentro,
y empiezo un poquito a segmentar, empiezo un poquito a atender un poquito todos los aspectos que son importantes, los externos evidentemente, pero también los internos, ¿no? Pero hay que poner un poco los medios para hacer eso, ¿no? Te tienes que normalmente estamos también muy pendientes de las relaciones con los demás, pero bueno, también a veces descuidamos la relación con nosotros mismos, ¿no? O sea, es saber jugar un poquito en todos los frentes. Ujú. Qué difícil es encontrar ese equilibrio. José Antonio, tú antes me has hablado del shiatsu y bueno, me has dicho que a través de un masaje, ¿no? Vas encontrando energéticamente los puntos que en el cuerpo físicamente puedan estar bloqueados. ¿Me equivoco? Es así, ¿no? Sí, Como lo has comentado, es ¿no? así, sí, sí, porque es una labor muy de escucha, es una labor en la cual, bueno, pues muchas veces atendemos lo que más, la típica contractura, lo que más duele o lo que más se manifiesta, pero también para nosotros tiene a veces como mucha más importancia lo que está ahí como oculto, lo que tiene menos tono, lo que está falto de función, ¿vale? Ujú. Y eso es un poco con este recorrido que te he comentado, con esta auditoría que hacemos, pues ayudas a educar a nuestro sistema nervioso, ¿no? Para que se dé cuenta qué es lo que tiene que atender, qué cosas son prioritarias y esté más en el aquí y en el ahora, ¿no? Claro, es que el sistema nervioso es fundamental porque yo pienso que el origen de casi todas las enfermedades es el estrés y el estrés, como tú bien decías antes, no deja de ser otra cosa que el ruido o demasiado ruido y poco silencio, por lo tanto no nos permite con este estrés y esta vida de locos que muchas veces llevamos todos, sobre todo en las grandes ciudades, que muchas veces pues no te da tiempo a sentarte, a meditar y sobre todo a desconectar. Qué bueno es la desconexión, el irse a un campo, a una montaña, evitar el ruido de las ciudades y volver a conectar con aquello que realmente, bueno, desde donde partíamos, ¿no? De la naturaleza. Pasa un poco con la meditación, ¿no, José Antonio? Coméntame un poco la meditación, cómo la haces tú, si vas parte por, o sea, porque hay muchas meditaciones, hay miles de meditaciones diferentes, ¿no? ¿Cómo Claro. practicáis vosotros la meditación? Bueno, mi fuerte o un poquito lo que más me ha influido en mí han sido el mundo de las meditaciones activas de Osho, que son una parte activa y una parte pasiva, ¿no? Y es un poquito como escenificar distintos aspectos de la vida, distintos aspectos corporales, distintos aspectos emocionales, y eso a mí me da como mucha riqueza de actuación, y aunque repitas la misma técnica, el cuerpo siempre va a estar distinto y va a manifestar algo hacia el exterior distinto. Ujú. ¿Y Y es un poco respetar. pero cómo se haría este tipo de meditación? ¿Nos puedes hacer un ejemplo o nos puedes decir de qué Sí, manera? bueno, pues siempre hay como una estrategia un poquito de dispersión, de canalizar, por ejemplo, a través del baile o del movimiento, para primero tranquilizar un poquito el sistema nervioso, ¿no? Eso es fundamental, para lo que hablábamos antes, de quitar ese ruido interno y luego centrarte en alguna actividad más concreta, ¿no? Y poder un poquito trabajar ahí y empezar a profundizar mejor, ¿vale? Ujú. Porque claro, muchas veces es muy normal que la gente, yo qué sé, duerma mal o que tenga insomnio, pero claro, porque hay mucha agitación interna, hay muchas señales internas, hay muchas decisiones que no hemos tomado, hay Sí. muchas, ¿no? Necesitas un poquito aplacar todo ese ruido y luego poderte centrar tarea a tarea e ir acabándolas, ¿no? Y Ujú. poniéndolas en su sitio, ¿no? Porque no hay nada más relajante que tú te cierres tus acciones, ¿no? Y que Ujú. tomes tus decisiones o emociones que estén ahí pendientes todavía o guardadas, que les des una resolución, hagas un duelo o hagas no sé, o que tomes un aprendizaje de la situación. O sea, que primero Y vosotros relajáis el cuerpo, ¿no? Como has dicho, pero luego ya os claro, quedáis en silencio, ¿no? O sea, quiero decir, se es cierran los así, ojos, os quedáis sí. en silencio y luego la respiración también, ¿o cómo lo hacéis? Sí, bueno, la respiración siempre está en mitad de cualquier técnica corporal o energética, ¿no? Es como un gran lubrificante, ¿no? Que te hace conectar un poquito
no solamente la zona de los pulmones, sino hacer conexión en el fondo con el resto del cuerpo, ¿no? Con todos los extremos, que es muy importante. Para lograr una totalidad, ¿no? Esto es fundamental, que es un poco como los objetivos del yoga, ¿no? Crear esa unidad interna para que si hay emociones retenidas, pues que termine de canalizarse, ¿no? A través de todo el cuerpo. Y porque si no, si se quedan zonas guardadas, aunque hagas un trabajo psicológico con emociones o tal, si se queda todavía en el cuerpo desconectado, pues quedará siempre ese recuerdo pendiente, ¿no? Y es como ya tener la mochila llena de piedras, vale, ya las has identificado y tal, sé que las tengo, quitas alguna, pero tienes que terminar de quitarlas, tienes que terminar de vaciarlas, porque si no estará presente eternamente. Totalmente de acuerdo. Es muy común a veces en gente que ha hecho mucho trabajo psicológico y tal, dice, jolín, es que estoy eternamente siempre repitiendo un poquito, conectando con esto, que yo pensaba que ya lo tenía limpiado y tal, ¿no? Ahí el masaje, por ejemplo, ayuda mucho a terminar de conectarlo con todas las partes corporales, ¿no? Es como muy directo, muy profundo. Y te ayuda mucho más fácilmente a terminar de pasar página. O sea que lo interesante sería primero para desbloquear esa energía negativa en el cuerpo y poder limpiar nuestra energía interior, hacer shiatsu, ¿no? Para desbloquear esas partes del cuerpo que han podido quedar bloqueadas por a lo mejor un trauma que no se ha curado, ¿no? Es así, sí, ¿no? Es para evitar guardar las cosas debajo del felpudo, ¿no? Qué buena metáfora. Parece de perogrullo, ¿no? Sí, es verdad. Pero es que en el fondo lo trabajamos así, ¿no? Claro, yo lo que veo a veces un error grave es que, yo qué sé, trabajar algo muy común, una ciática, ¿no? O una tendinitis en los hombros, o tal, ¿no? Pues se trabaja a nivel físico, ¿no? Claro, claro. Se pelean contra la contractura y nada, pero la emoción sigue ahí guardada. Claro, ¿vale? claro. Si no has hecho, ¿vale? Te han dado más recursos para seguirla conteniendo, ¿no? Ocurre a veces el contrario, que haces un trabajo solamente psicológico, ¿no? Pero a veces, claro, si no lo conectas bien con el cuerpo, pues al final se quedan simplemente en una mera identificación racional, lo hablas, lo lloras un poquito, pero en el fondo va a estar todavía encarnado y no se va a resolver. ¿Vale? Es aprender a discernir a veces qué cosas hay que hacer o qué no, ¿no? O qué plano de adaptación es el bueno y ayudarte a conectar con todo. O sea, que realmente es una liberación del alma, que muchas veces vamos ahí constreñidos y sin poder abrir el alma y realmente cuando tocas a lo mejor ese punto donde efectivamente se ha contenido esa emoción, que el cuerpo es muy sabio y va conteniendo en determinados puntos para poder seguir sobreviviendo y realizar la vida cotidiana. Y cuando vas a hacer shiatsu, realmente te tocan justo en ese punto y ahí es cuando se apertura, ¿no? Esa emoción. Y yo he visto incluso a gente llorar. Pues también puede ocurrir. Llorar he visto yo a la gente, José Antonio. Cuando le han apretado ese punto, esa emoción, llorar y liberar. Eso a mí, a nivel profesional, pues me ocurre, la gente no llora con más facilidad, por ejemplo, en sitios, a veces, yo que sé, en festivales, donde hay como muchos estímulos, cuando ya no estamos tan sobreprotegidos, ¿no? ¿Vale? En la vida. Entonces es como mucho más fácil luego al trabajar con el cuerpo que surja la emoción. Cuando estamos en nuestra vida normal, que estamos como más a la defensiva y tal, es más difícil que a través del masaje en una sesión surja una emoción. ¿Vale? Un poco eso, hay temas personales, pero esto que te cuento a veces de la dispersión, de crear un poquito a veces el entorno adecuado, pues ayuda a conectar más o menos fácilmente con estas cosas, ¿no? Yo es que José Antonio quería comentarte que yo, por ejemplo, en el tema de la gestión emocional comparo un poco el cuerpo humano como si fuera el filtro del café.
Tú durante la vida vas teniendo pozos de las cosas negativas que te van ocurriendo, que yo digo siempre que son aprendizajes, amigos. O sea, quiero decir, cada Sí, cosa sí. negativa hay que sacarle lo positivo y son aprendizajes. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Que la cafetera, claro, tú vas haciendo café, o sea, vas haciendo el ritmo de tu vida, pero los pozos van quedando ahí. Entonces Claro. el filtro del café hay que limpiarlo y si no se limpia esa energía va quedando y al final el cuerpo dice, oye, no has limpiado el filtro del café y yo es que ya no puedo más. Entonces te lo va Claro. advirtiendo con un dolor de columna, con una depresión, con un tumor, con una artrosis, con una enfermedad. Yo lo siento por los médicos o los laboratorios farmacéuticos que mandan tantos y tantos medicamentos, pero el filtro del café, yo creo, amigos, que hay que cambiarlo. Y la mejor manera muchas veces de cambiarlo es a través de liberar esas energías o esas emociones. Es así, ¿no? Es un buen ejemplo el que has puesto, ¿no? Porque no es, el tema está en que no es gratuito, no es algo inocuo que tú guardes tus cosas, ¿no? Estás haciendo una fuerza de contención interna, estás generando una tensión que, claro, al comienzo no te das cuenta, ¿no? Porque es como a veces como muy subliminal, ¿no? Es muy débil, pero a la larga te va debilitando. ¿No? Y Mm, donde se nota mucho, por ejemplo, es ya con las personas mayores, cuando ya no hay tantas energías, entonces ya te vuelves incontinente, ¿no? sí que es Te verdad. vuelves incontinente a nivel urinario, pero también, Mm, sobre todo, te vuelves incontinente a nivel emocional, sí, es ¿no? Y verdad. tarde Mm. o temprano va a llegar ese momento de inflexión. O gente que tiene ya incluso una demencia, ¿no? Tipo, Pero a mí me pues da rabia eso, José entonces, Antonio, porque yo he visto, por ejemplo, incluso a familiares míos, de a lo mejor esa persona mayor, pobrecita mía, ponerse a llorar y decirle a lo mejor, va, no llores, no llores, venga, que no hay que llorar, que te tienes que... No, bueno, es que yo pienso que también hay que dejar que el alma llore, que pasemos sí, por ese estado a lo mejor emocional, porque a lo mejor se necesita, no hay por qué cortar el grifo en ese momento. es así, ¿no? Incluso antes, si te fijas, socialmente se fomentaba cuando había un duelo, vamos, cuando te quedabas viuda o lo que sea, te obligaba a la sociedad un poco a que guardases un tiempo de duelo para que pudieses hacer esa limpieza y la mejor manera de hacerla muchas veces es de manera individual, sola, ¿no? Mm, Porque si hay mucho ruido, hay muchas relaciones alrededor, hay mucha dispersión, al final te evades y eso que es muy importante, realizarlo en algún momento cuando nos toca, pues si no lo impides y se quedará ahí guardado para siempre. mm. Y siento que había antes como una gran sabiduría a nivel social, ¿no? Y Sí, se fomentaba, ¿no? Y luego, jolín, cuando terminas de hacer bien tu duelo, luego mucha gente luego rehacía su vida y de una manera mucho más libre y mejor, ¿no? es que Pues precisamente, José Antonio, en un duelo, el acompañamiento a la persona que está sufriendo, para mí, eso no tiene precio. O sea, quiero decir, sí, sí, tú no puedes decirle a esa persona que necesita expulsar, que necesita llorar, que necesita... No le puedes decir, venga, venga, no pasa nada, venga, tienes que seguir adelante. No, el claro, acompañamiento significa sí, dejar a sí, esa sí, sí. persona que llore. Tú le estás acompañando en su sufrimiento, Es así, sí, es sí, acompañar sí. a la persona que está sufriendo. Pero yo creo que es muy duro decirle a una persona que está pasando por ese sufrimiento, venga, no pasa nada, levántate. Bueno, cada persona tiene su tiempo de levantarse. Sí, 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 no, es así, ¿no? Pero ahora si te fijas a nivel social, enseguida te aturden actividades, ¿no? Y venga, venga, vamos a buscar un entretenimiento, vamos a... No, pero claro, estás luego hiperactivo, ¿no? Y luego Mm. ya no sabes identificar realmente la causa de Sí, por qué sí, sí, estás tan sí. hiperactivo, te olvidas, ¿no? Sí, sí, el ruido del que hablabas antes, el Es ruido. el ruido, sí. Pero muchas veces, José Antonio, yo pienso que no interesa, porque ¿cuántas pastillas mandan para adormecerte? Es verdad. Bueno, es un Vamos tema a ver. de negocios, ¿no? De que el negocio de la actividad del entretenimiento da mucho dinero, ¿no? Y es un poco como dar los caramelos a los niños, ¿no? Vale, es lo fácil, ¿no? Y buscar un poco a veces lo menos costoso, lo fácil, ¿no? Mm,
y no enfrentar un poco a veces lo que es más dificultoso, ¿no? Evidentemente a nadie le gusta tomar contacto con el Te dolor, voy a ¿no? hacer una pregunta difícil, José Antonio, pero de verdad me tengo que aprovechar y la tengo que hacer. Es una pregunta un poco fastidiosa, sobre todo ahora mismo que hay tantas personas que están padeciendo esta enfermedad, pero ¿tú piensas que el cáncer es una enfermedad o un síntoma del cuerpo? ¿Cuál? ¿El cáncer? El cáncer. Dices. Mm. Bueno, el cáncer para mí eh, es un fruto de un abuso de actividad que se manifiesta en algunos puntos concretos del cuerpo. Y claro, en el fondo el cuerpo intenta reaccionar, intenta defenderse, intenta generar calor, o intenta refrescarlo con sangre o lo intenta generando mucha actividad de ruptura celular. En el fondo va muy de la mano de los desequilibrios producidos del abuso de estos ¿Se podría, mecanismos que hemos se estado podría hablando. decir por desequilibrios emocionales en la persona, que a lo mejor ha pasado traumas sin resolver? Sí, puede ser, es una de las fuentes, ¿no? También los temas mentales, ¿no? El exceso de información que estamos hablando antes también, Ujú. o las acciones no tomadas constantemente, o que no tomas nunca, o que todo lo que abusas, tanto en un sentido como en el otro, en el fondo se va polarizando, se va manifestando en nuestras energías, en nuestro cuerpo, y a veces tiramos demasiado de ahí, ¿no? Y excitamos demasiado ciertos puntos, ¿no? Ujú. Y eso puede ser el origen claramente, ¿no? De que se te produzca un cáncer, ¿no? Ujú. De hecho, es muy común, por ejemplo, a nivel de piel o tal, que muchas veces se manifiesten en puntos claves de acupuntura, ¿no? Pues porque hay demasiada actividad ahí, Ujú. Claro, y ¿no? el cuerpo lo expresa. La piel es un chivato, desde luego. Es un chivato, ¿no? Pero hay muchos Sí, sí. otros sistemas, ¿no? Acúmulos de sangre, ¿no? El tema de las mujeres, todos los desarreglos menstruales y tal. En el fondo tiene que ver mucho con síntomas de exceso de calor, ¿no? De exceso de fuego interno. Ujú. Y se manifiestan, por ejemplo, a nivel del estómago, a nivel del útero, pero porque ahí hay puntos relacionados con el corazón. ¿Eh? Todo lo que esté ahí como un poquito disjunto, que hablamos al comienzo, que no hay unidad interna, el corazón siempre va a estar ahí intentando unirlo. Pero claro, a veces está siempre ahí como luchando contra sí mismo, ¿no? Para crear esa coherencia interna, ¿no? Y se manifiestan mucho en estos puntos, ¿no? Por eso a veces si hay mucho calor, pues lo refrescas llevando más sangre de la normal, ¿no? Ujú. O en el estómago también, que hay puntos también de fuego, ahí pues lo compensas tomando bebidas frías, por ejemplo, o comiendo mucho, ¿no? Porque en el fondo, claro, necesitas protegerlo, ¿no? Y una manera de protegerlo es de estas maneras que te estoy diciendo, ¿no? José Antonio, ¿qué Y compartirías tú con una persona que está pasando por un mal momento para que esa emoción, como dices tú, ¿no? Que el corazón pueda unir todas las partes de su cuerpo y pueda ser menos dolorosa? Como decía mi gran amigo al que yo he seguido mucho, Ramiro Calle, ¿no? Decía, para y medita, para y piensa, o sea, párate, porque vivimos en una sociedad donde no sí, paramos y donde encima nos meten ruido por todos los lados, pues, ¿qué compartirías tú? sí, bueno, para facilitar el poder parar, yo empezaría, por ejemplo, bailando o moviendo el cuerpo, haciendo algún tipo de actividad física, Ujú. ¿vale? Y expresiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues bailar solo, con los ojos cerrados, atender un poquito a qué necesidad de movimiento, de expresión, incluso con la voz, si puedes, mejor. Eh, claro, eso ayuda como a resolver o a movilizar esas tensiones internas y entonces es fácil poder parar, ¿no? Si Ujú. solamente vas haciendo una meditación pasiva, directa, de sentarte, pues es como bastante O complicado sea, que poder primero mueves conseguir. la energía. Primero mueve la energía, Primero sí. mueves la energía Eh, interna de tu cuerpo como un a- bailando según a ti tu energía te lleve. Según tu energía te lleve, sí, si el Qué cuerpo bueno. tiene necesidades expresivas, atiéndelas, ¿no?
¿vale? Ujú. Y a veces viene bien también hacer cosas guiadas, ¿no? Un poquito, porque es normal que te muevas en aspectos o en ángulos muy reducidos, ¿no? Bueno, para eso viene muy bien lo que hablábamos antes del masaje, de tocar un poquito todo el cuerpo o hacer algún arte marcial, también para canalizar un poquito, mover todo el cuerpo, Ujú. pies, piernas, brazos, cabeza, eh, todo lo que te dé esa totalidad y aprendas a coordinarlo, te va a facilitar que todo empiece a fluir internamente y resuelvas mejor esas tensiones que hay expresivas o de decisión, ¿no? Y Ujú. luego al final, luego, claro, pares y entonces puedas pasar a otro tipo de etapas, como más mentales, de reflexionar, del aprendizaje que hablábamos antes, que yo De le la doy mucha meditación, ¿no? importancia. De la meditación, ¿no? Claro, sí, 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 exacto, ¿no? O sea, una vez que ya Pero mueves esa energía, ¿no? Interna, una vez que sí, ya haces, sabes los puntos energéticos, pues la meditación también es muy buena, ¿no? Para pararte y meditar, claro, ¿no? Internamente, es ¿no? así. Pero la meditación es como esa guía o idealmente tal como lo veo yo, es esa guía de escenificar un poquito todos los elementos del ciclo de una emoción, ¿no? Y en la parte final de silencio, de integración final, es, claro, la guinda, ¿no? Del pastel, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Pero a veces queremos llegar al final del todo sin haber hecho la digestión previa de todo lo denso y todo lo que hay ahí guardado, ¿no? Qué sería primero, por saber? ¿Mover la energía, como dices tú, con el baile tal? ¿O hacer un masaje de shiatsu para ver el punto donde tú tienes ahí inmovilizado esa emoción? Bueno, ambas cosas pueden ser equivalentes, ¿eh? ¿Sabes? O sea, a veces lo puedes hacer de manera interna, a veces que te venga el movimiento externamente, también viene bien, ¿eh? O Ujú. sea, son dos formas un poquito de educar complementarias, de educar a nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y Ujú. viene muy bien a veces jugar con ambas polaridades Ujú. para tener más elementos de juicio, ¿no? Y Ujú. ser más versátiles, ¿no? Y tener más capacidad luego de actuación en el fondo en base a haber estimulado tu sistema nervioso de una manera más completa. Ujú. Y la meditación, no nos olvidemos de ella, la meditación es utilísima para el cuerpo, ¿no? El respirar, el meditar, el silencio Sí, sobre todo, ¿no? claramente, claramente sí. Eso baja el nivel de cortisol y bueno, y puede ayudarnos también a interiorizar muchas de las emociones que tenemos ahí y que hay que liberar. Es así. Pues nada, José Antonio, yo por último preguntarte, porque te estoy robando mucho tiempo y tampoco quisiera, porque me estoy aprovechando, pero es que este tema me Que va. encanta. De todas maneras, me debes otra, tengo que tener otra charla contigo porque esta se me ha quedado corta, a pesar del tiempo que llevamos. Sí, sí, Pero se hay me mucha sustancia en hay todo mucha esto que hemos sustancia estado aquí, hablando. ¿eh? Hay mucha sustancia, porque yo en mi caso tengo que movilizar mucho, mucho tengo que movilizar. Yo necesito baile, necesito mucho meditación, Claro, yo tengo que movilizar muchas emociones para liberarlas, porque claro, evidentemente si una energía no sale, no puede renovar otra energía nueva. ya, es así, ¿no? O sea, Claro, o sea, tiene mucho sentido eso que dices, es cierto. claro, si yo no libero mi energía, eso dicen, deberíamos hacerlo todas las mañanas, liberar la energía del día anterior para coger energía nueva y positiva. El Es sol así. da mucha energía y que no nos maten a medicamentos y antidepresivos y tal, que hay muchas otras técnicas, amigos, como nos está contando José Antonio, en la que podemos liberar de manera natural esa energía y salir pues un poquito más positivos a vivir el día a día. José Antonio, y por último, preguntarte, ¿cómo podemos contactar contigo para hacer una sesión de shiatsu o una meditación? O si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿de qué manera puede hacerlo? Pues a través de mi página web, por ejemplo, de shiatsu y meditación.es, a través de ahí o José Antonio Espeso Bustillo también me encuentras fácilmente en las redes sociales. Muy bien, pues lo pondré de todas maneras en mi resumen, amigos, ya sabéis, José Antonio, Espeso, Bustillo, o si no, shiatsu y meditación, ¿no? Correcto. Bueno, pues José Antonio, es que me encantaría seguir hablando contigo,
Pero sé que estás muy lida. No sé si tienes algo más que decir. Los micrófonos son tuyos para los amigos que nos escuchan. Por si quieres. Bueno, yo estoy ahora haciendo actividades de promoción, un poquito de difusión, ¿no? Porque yo empiezo mis clases regulares, yo enseño shiatsu y meditación y organizo cursos regulares a partir de octubre. ¿Aquí en Madrid? En Madrid, sí. Uh-huh. ¿Y dónde exactamente? Porque si nos están escuchando los amigos, alguno a lo mejor quiere apuntarse o quiere ir. Pues Yo, por ejemplo, tengo interés, a ver si tengo tiempo, saco tiempo y voy allí a algún curso tuyo, José Antonio, que me hace falta. ¿Dónde sería? estoy en el centro Vidaes, en la zona de Cuatro Caminos. Ah, muy bien. Se llama Centro Vida Es. Vidaes. Vida Es, vale. Pues amigos, ya lo sabéis, para liberar energías en el Centro Vida Es en Cuatro Caminos, ahí tenemos a nuestro amigo José Antonio, que entre los bailes, el liberar energéticamente esos puntos y luego encima una gran meditación, vamos, que salimos como nuevos, ¿eh, José Antonio? Sí, salimos. Salimos como nuevos. Pues ha sido un verdadero placer charlar contigo. Y bueno, pues espero que la vida en general y la sociedad, que vamos todos aturullados y muchas veces no tenemos tiempo ni de sentarnos a ver qué es lo que nos ocurre, pues gracias a los consejos de José Antonio podamos, bueno, pues andar un poco mejor, ¿no? Por la vida, ¿no, José Antonio? Sí, de eso se trata, ¿no? Bueno, arreglar las cosas primero en nuestro interior para luego poder empezar a comernos el mundo social y todos los problemas que hay ahí. Pero siento que lo primero hay que empezar por uno mismo. desde luego, sí, sobre todo hoy en día con tantos movimientos y tantos conflictos que hay. Sí. Bueno, pues amigos, José Antonio, primero, muchas gracias por haber intervenido y a vosotros, amigos, ya lo sabéis, Cuatro Caminos, Centro Vidaes, José Antonio Espeso Bustillo, especialista en shiatsu y en meditación y en liberar esas energías y todos a ponernos en marcha para que no nos pillen las navidades de sorpresa y estemos ahí. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, y gracias a Gracias, vos. un placer. Igualmente, gracias amigos también a Un vosotros. fuerte abrazo. Igualmente.